Buenas noches, chavos. Bueno, parte del complemento de la clase del día de hoy, este, va a ser ver esta parte de la Master List. Esta se llama es una lista maestra que desarrolla cada aerolínea, principalmente para que el personal de tanto de operaciones como el personal de vuelo conozcan ciertas limitantes del avión o de las aeronaves que pretendan volar o que vayan a volar como tal. Esto prácticamente es como un tutorial para que más o menos sepas entender esta master list a grandes rasgos cómo se utiliza, para qué se utiliza principalmente, ¿sale? Bueno, el día de ayer les dejé nada más, les dejé prácticamente observar las características, algunas limitaciones, alguna información general del Embraer 190, ya que como te digo, pues mi intención de este último parcial es enseñarte a despachar una aeronave prácticamente para que sepas cómo se determina el rendimiento de un avión, cómo se determinan las velocidades de un avión, cómo se determinan las distancias de aterrizaje, todo lo que ya habíamos visto previamente, en el cual son las velocidades de despegue, en este caso los pesos, la cuestión de centros de gravedad y toda esa parte que habíamos visto tanto en clases, en videoconferencias como también en información, pues prácticamente lo vamos a culminar con el despacho de esta aeronave, ¿sale? Ya posteriormente, bueno, ya te enseñaré en otra ocasión, si seguimos juntos, pues prácticamente te enseñaré a sacar, por ejemplo, en quinto, pues te voy a enseñar a sacar, por ejemplo, de un 737, cómo se determina el rendimiento o cómo se despacha prácticamente una aeronave, 737, ya si tenemos tiempo también un 787, un Airbus 320, y así poco a poco para que más o menos vayas entendiendo los rendimientos de cada aeronave, ¿sale? Bien, como primer punto, pues prácticamente esta Master List la elabora el área de ingeniería de operaciones. Es un área especializada en el cual cada aerolínea va a tener. Pertenece a la Dirección General de Operaciones, en la cual la Dirección de Operaciones no solamente gestiona el área de despacho, sino también gestiona la Dirección de Operaciones, el área de pilotos. ¿Sale? Ellos pertenecen, el área de pilotos también pertenecen a la Dirección de Operaciones. ¿Sale? Esta Master List of Current Operational Ways, pues prácticamente la elabora, la diseña esta área de ingeniería de operaciones. Como ya lo habíamos visto previamente, viene el pesaje de las aeronaves se pesan en vacío, ya ustedes ya habían visto, ya habían buscado las definiciones de peso vacío, peso básico de operación, entonces prácticamente ya sería volver a repetir la información que ustedes ya investigaron. Parte de esto, pues prácticamente cuando se pesa por parte de mantenimiento las aeronaves, se pesan pues lógicamente para poder determinar este tipo de tablas. Ahí en el encabezado pues nos dice que son los equipos aludiendo que son Embraer 190LR. ¿Qué es el LR? El LR es un acrónimo que se utiliza para Long Range, es decir, en este caso aviones de largo alcance, de mediano a largo alcance, ¿sale? El equipo está en libras y bueno, la parte de fleet es la flota en este caso que cuenta en ese momento o que se va a contar en ese momento al visualizar la master list. Dentro de la master list, la primera columna nos habla prácticamente de la cantidad de aviones en el apartado de AEREM. Nos muestra la cantidad de aeronaves que se tienen en ese momento registradas, las matrículas de cada aeronave del Embraer 190 y por último el tipo de motor. Dentro del tipo de motor te viene la última parte de la serie del motor. Los motores del Embraer 190 son los CFE 3410 Eco 6. Por el entendimiento, CFE es Commercial Fan. Es en este caso el acrónimo que utiliza mucho para diferenciar los motores de General Electric, que es el Commercial Fan. 34 alude principalmente a 34 pruebas que se le hicieron al motor, pues lógicamente antes del funcionamiento final. El 10, en este caso que ves un 10, más que nada viene en la cuestión de etapas de compresores tanto de baja como de alta, que es prácticamente las zonas más esenciales para la admisión, en este caso del aire
a través de, en este caso, de los compresores para que vayan directamente a la cámara de combustión y ahí pues sabemos bien que se queme el combustible. Y el Eco 6 viene siendo una referencia al tipo de sistema, en este caso de aviónica, que va a traer el motor. En este caso alude más a la computadora que tiene el motor. ¿Sale? Bueno, ahí viene, si se dan cuenta, todos son 10 Eco 6. La segunda columna nos habla del peso básico vacío para Load Manager. Load Manager es un sistema de peso y balance en el cual los oficiales de operaciones utilizan para realizar lo que es ese documento de gran importancia que es llamado el famoso Weight and Balance o el peso y balance. Esos pesos prácticamente nada más es para comparar que el sistema traiga cargados a través de su sistema, a través de su software, tenga cargados prácticamente los mismos pesos de acuerdo a la matrícula. La diferencia es que prácticamente con las demás tablas, la diferencia es que esos pesos de peso básico vacío prácticamente te están considerando ciertos datos adicionales. Dentro de esos datos adicionales, pues prácticamente vendría siendo otro tipo de comisariato. Comisariato es el alimento que se le da en este caso a los tripulantes. La cantidad de sobrecargos también prácticamente maneja una cantidad de sobrecargos estándar. Ahí prácticamente son unos datos genéricos que se tienen. Después viene la parte de la unidad index. Ya lo habíamos platicado, lo de la unidad index. En este caso en aeronaves muy largas o aeronaves grandes se utiliza principalmente un punto de referencia o un número de referencia conocido como la unidad index. ¿Sale? Bien. Después viene la parte en este caso del peso ferry. El peso ferry más que nada es para vuelos de adiestramiento en el cual solo se va a considerar la tripulación técnica. Quiere decir que es la tripulación de pilotos y sobrecargos. ¿Sale? Bien. Después viene la parte del peso básico operacional. Dentro del peso básico operacional maneja dos. Recuerden que el peso básico operacional contempla lo que es el peso total del avión, más remanentes en las líneas de hidráulico, aceite, remanentes de combustible, no total de combustible, y también te maneja lo que es la parte de la tripulación técnica, que son los pilotos, y la tripulación de servicio, que son las sobrecargos. ¿Sale? En este caso, ¿por qué maneja dos tipos de pesos básicos de operación? El PBO, que es el peso básico de operación, lo maneja porque uno está con 2 sobrecargos y otro está con 3 sobrecargos. ¿A qué se debe esto? Bueno, por reglamentación, a través del artículo 85 del reglamento de la Ley de Aviación Civil, estipula que por cada 50 pasajeros que tenga la aeronave debe de llevar una sobrecargo por cada 50 pasajeros. Esta aeronave tiene un total de 99 pasajeros, esa es su capacidad total, como ya lo vieron, es de 99 pasajeros. Sumando, bueno, aludiendo a los dos, pues prácticamente pues es el complemento de las 2 sobrecargos, la primera tabla. La segunda tabla, que es el de 3 sobrecargos, por reglamentación americana, en el FAR 135, que habla principalmente de operadores aéreos extranjeros operando dentro de territorio norteamericano, estipula que si la aeronave trae una cabina diferente a la cabina turista, que es prácticamente pues donde van los pasajeros turistas, en este caso esa cabina diferente de pasajeros sería la cabina Premier o la de primera clase. En ese caso prácticamente lo que marca el FAR 135 es que si tú tienes una cabina diferente a la cabina turista, debe de haber una sobrecargo exclusiva para esa cabina. En este caso es una sobrecargo para lo que es la cabina Premier. Ya en lo que es la cabina turista, que son 88 pasajeros por turista, 11 pasajeros por Premier, pues lógicamente en la parte de turista, al ser 88, pues se complementa en esa cuestión de que por cada 50 pasajeros se debe de llevar una sobrecargo, sin importar ahí si realmente van los 50 o no van los 50. Si la aeronave trae 88 asientos, prácticamente forzosamente deben de ir las 2 sobrecargos. Si el avión trae 150 para 150 asientos, debe de haber forzosamente 3 sobrecargos. No importando si va o no van prácticamente los 150 pasajeros, van 100 o van 90. A fuerzas deben de ir las 3 sobrecargos. Eso es un ejemplo nada más.
¿Sale? Bueno, ahí nos vienen las unidades index. Esas unidades index y esos pesos básicos de operación nos van a servir al momento de realizar nuestro peso y balance. No me adelanto, todavía eso no te lo explico. En este caso nada más quiero que tú sepas cómo utilizar esta tabla. Después en la parte lateral derecha viene lo que es la configuración de cabina. En la configuración de cabina se divide primeramente en 3 cabinas. Cabina Alfa, cabina Bravo y cabina Charlie. La cabina alfa es la cabina que aparece con Juliet, con la letra J. La cabina Juliet es la cabina Premier, que a su vez es la cabina alfa. La cabina Bravo y la cabina Charlie pertenecen a la clase turista, que es la letra Y o la letra Yankee. Así tú lo vas a escuchar mucho. Cuando escuches hablar de pasajeros Juliet, son pasajeros Premier. Cuando escuches hablar mucho de pasajeros Yankee, están hablando principalmente de pasajeros turistas. ¿Sale? Bien, dentro de la cabina, en este caso, lo que es la cabina o la configuración de cabinas, como tú ya lo tuviste que haber visto al momento de revisar tu información en el manual, dice que tiene una capacidad para 11 pasajeros en Premier, 11 pasajeros Julieta y 88 pasajeros Yankees, es decir, 88 pasajeros turistas. Eso se divide en 3 cabinas diferentes. ¿Por qué las 3 cabinas? Por la cuestión de peso y balance. Ya cuando entramos al peso y balance, ya verás el por qué se divide en 3 cabinas. 11 pasajeros para turista, 44 pasajeros para, 11 pasajeros para Premier, 44 pasajeros para turista en la cabina Bravo y 44 pasajeros para turista de la cabina Yankee. Adicionalmente a esto, vamos a encontrar también en la parte inferior de la tabla, vamos a encontrar los pesos máximos estructurales. Dichos pesos nunca deben de ser rebasados. Recuerda, ya te había puesto una clase, te había puesto unos videos donde estipulaba el por qué no deberían de ser rebasados cada uno de esos pesos. El primero, que es el MRW, que ya lo debes de saber qué significa, porque ya tuviste un manual, ya tuviste te mandé tutoriales en clases anteriores del tercer parcial, es el Maximum Ram Weight, que en este caso el Maximum Run Weight es de 111.245 libras. Después viene el Maximum Takeoff Weight, que es el peso máximo de despegue estructural del avión, que es de 110.892 libras. Después viene el Maximum Zero Fuel Weight, que igualmente ya debes de conocer el significado del Maximum Zero Fuel Weight y para qué sirve, es de 89.948 libras. Y por último, el Maximum Landing Weight, que es de 94.798 libras. Esta información en general que nos da la Master List, nosotros la vamos a necesitar muchísimo para poder realizar nuestro despacho o nuestro peso y balance de esta aeronave. Ya posteriormente ya vas a ver dónde lo vamos a utilizar, dónde lo colocaremos y pues prácticamente la utilización correcta en un formato de peso y balance que vamos a utilizar. ¿Sale? Pues bueno, esa fue prácticamente la interpretación de la Master List. Ahora, adicionalmente a esto, chavos, quiero mostrarte algunas definiciones que también se van a utilizar mucho o vamos a utilizar mucho a la hora de determinar el rendimiento de un avión. Primer concepto general, ¿qué es un despegue con empuje reducido? Te lo voy a generalizar y te lo voy a sintetizar en algo más sencillo. Los despegues con empuje reducido, todos los motores nuevos, todos los motores de nueva generación que se conocen como turbofan, tienen prácticamente consigo computadoras que se conocen como gobernadores. Esos gobernadores se les da el nombre de FADEC. Foxtrot Alpha Delta Echo Charlie. FADEC es la Fuel Authority Digital Electronic Engine Control. ¿Qué quiere decir eso? Es como la computadora de un carro. Te gobierna toda la cuestión del funcionamiento, tanto mecánico como electrónico, de la aeronave y principalmente del motor. Parte de los empujes reducidos, lo que se busca es siempre cuidar la vida útil del motor.
¿Cómo se va a cuidar la vida útil de un motor de un avión? Muy sencillo. La computadora, dentro de la programación, dentro del software de la computadora, tiene programas para ayudarle al mismo motor a través de la computadora a reducir sus empujes máximos, que los empujes máximos están a través de un porcentaje. Por ejemplo, esto que ves aquí que dice N1, el N1 son las etapas del compresor de baja presión. ¿Sale? Dentro de las etapas del compresor de baja presión, prácticamente las revoluciones por minuto a las cuales gira en este caso, el ventilador, el fan o el compresor de baja presión, se mide en porcentaje. Ese porcentaje lo conocemos como N1. Entonces, algún día, cuando te lleguen a preguntar qué es la N1 de un motor, son las revoluciones por minuto, al cual gira prácticamente un motor. ¿Sale? Bien, en la etapa, eso sí, en la etapa de compresores de baja presión. Bueno, ya que entendimos eso, lógicamente la computadora tiene programas en los cuales tú puedes ajustar esas revoluciones por minuto. Es decir, tú puedes ajustar el empuje prácticamente del motor. Al hablar de empuje nos está hablando de la potencia que te puede dar el motor. Esas reducciones de empuje se utilizan mucho, sobre todo cuando llevamos pesos muy bajos. Por ejemplo, haz de cuenta, llevamos un peso, vamos a suponer, llevamos un peso real, ya lo que pesa el avión total para despegar, de 95,000 libras. Vamos a suponer ese ejemplo, 95,000 libras. El avión puede desempeñar un rendimiento que te puede dar un peso máximo de despegue de hasta 110,892 libras, como nos lo decía la tabla. ¿Sale? La Master List. Si mi aeronave pesa 95,000 libras al despegue real y el máximo es 110,892, pues lógicamente, si yo configuro mi motor para que prácticamente opere o me dé un rendimiento, un empuje para sacar 110,892 libras, pues realmente lo que estaría haciendo sería dando un empuje excesivo que realmente no necesito, porque mi avión pesa menos. Al pesar menos, prácticamente, en este caso 95,000 libras, que es el ejemplo que estoy colocando, pues lo que hacemos es prácticamente configurar esa computadora, que es la FADEC, para que automáticamente a través de la computadora baje el rendimiento del motor. ¿Y cómo va a bajar el rendimiento del motor? A través de dos técnicas muy utilizadas de reducción de empuje. La primera se conoce como el método de temperatura asumida, que ahorita te voy a explicar qué es, y el segundo lo conocemos como el método. Un segundito, se trabó mi máquina, ahí está. El método D-Rate. Así se conocen los dos, temperatura asumida o el método D-Rate. Eso es como lo conocemos en español, pero si tú consultas la literatura de Embraer, la literatura de Airbus, la temperatura asumida la conocen como temperatura flex, así se llama. Al final del día es lo mismo, temperatura asumida o temperatura flex es exactamente lo mismo, ¿sale? Bien, como te comentaba, van a existir o existen dos técnicas con las cuales tú prácticamente puedes configurar la computadora de la aeronave. Lógicamente, tú como piloto lo único que haces es meterle un dato estándar y ya toda la chamba la va a hacer la computadora, ¿sale? Pero esa técnica se hace la primera técnica, a través de la temperatura asumida. Para explicarte mejor qué es la temperatura asumida y cómo se utiliza, quiero mostrarte esta tabla. Bien, esta tabla prácticamente es lo que nosotros, como ven lo dice aquí, flexible, que es la de la temperatura flex, nos está dando prácticamente temperaturas y nos está dando pesos. Por ejemplo, con 16 grados
la aeronave puede sacar un peso de 102.643 libras de peso. Por ejemplo, con 20 grados, la aeronave puede sacar 102.435. Con 24 grados puede sacar 99.078 y así viceversa. Vamos a poner justamente el ejemplo que está aquí. Tenemos 20 grados de temperatura, ¿de acuerdo? Hay viento calma. El peso real de despegue es de 92.100 libras. Claramente, el peso máximo del avión que puede sacar para despegar son 110.892 libras. Pero como el peso real de despegue, ya contando pasajeros, equipaje y todo ese show, pues prácticamente está pesando 92.100 libras. Ahora, para poder determinar el rendimiento con 92.100 libras, chécate este dato. Yo tengo 20 grados reales. La tabla para saber cuánto peso máximo puedo sacar con 20 grados me dice, con 20 grados puedes sacar por tabla, por rendimiento, hasta 102.435 libras. Eso es lo máximo que puedes sacar con 20 grados. ¿Pero qué crees? Mi avión pesa 92.100 libras. ¿Sale? Otro dato, si yo saco el rendimiento con 102.435 libras, las velocidades, que son las que vemos aquí abajito, es de 137 la V1, 146 la VR y 148 la V2. ¿Sale? Otro dato. Perdón. Con ese valor, prácticamente, nosotros estaríamos sacando un rendimiento muy excesivo, muy grande, que tú dirás, bueno, pero pues ¿para qué me va a servir sacar 102.435 si realmente mi avión pesa 92.100 libras? ¿Cómo yo puedo bajarle el rendimiento tanto de velocidades? Ya, acuérdate, la B1 137, la B2, la BR 146 y la B2 148. Para reducir el empuje del motor, voy a utilizar el método de la temperatura equivalente. ¿Cómo utilizar el método de la temperatura equivalente? Muy sencillo. Voy a buscar una temperatura más alta a la real que se tiene. Dato importante. La temperatura flex o temperatura asumida es aquella temperatura que yo voy a buscar para bajar el rendimiento de mi avión. Es decir, voy a buscar una temperatura más alta a la real que yo tengo en ese momento. Yo sé que reales tengo 20 grados, pero lo que voy a hacer es que a través de la computadora yo le voy a ingresar un dato de temperatura mucho más alto. Al momento de ingresarle eso a la computadora, lo que va a hacer la computadora, que es la FADEC, va a ajustar el rendimiento del avión, bajando la potencia del avión y bajando la tasa de velocidades de la misma aeronave. Voy a buscar una temperatura más alta, el cual dicha temperatura me pueda dar un peso que satisfaga lo que yo pretendo sacar, que son 92.100 libras. En este caso voy a darme a la tarea de buscar. Tengo una alfa, no sé si la alcanzas a ver. Esa letra alfa tiene que ver con temperatura asumida, ¿sale? Vamos a ver, con 36 grados centígrados, el avión puede sacar 88.741. No me sirve, porque el real es 92.100. Voy a buscar una temperatura, en este caso, un poquito más baja. 32 grados centígrados. Ahí está, mira, 32 grados centígrados. Y mira, con 32 grados centígrados, el avión puede sacar 92.145 libras. Las velocidades se reducen a 126, 138 y 141. Entonces lo que voy a hacer yo es que con el método de la temperatura asumida lo que haces es engañar al motor.
haciéndole creer que hay una temperatura mucho más alta de la que realmente hay en ese momento. Eso se hace para cuidar la vida útil, reducir el rendimiento del avión, en este caso la potencia de la aeronave, y desarrollar menores velocidades de despegue. ¿Sale? Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que mi avión pesa real 95,000 libras y tengo una temperatura en este caso de 16 grados centígrados. Pesa 95,000 libras y tengo 16 grados reales. Con 16 grados reales, la aeronave puede sacar 102,643 libras. Pero mi avión pesa 95,000. ¿Qué vamos a aplicar? Temperatura asumida. Vamos a engañar al motor haciéndole creer que hay una mayor temperatura de la que realmente hay. Vamos a buscar un peso que me satisfaga las 95,000 libras. Y si te das cuenta, con 28 grados el avión puede sacar 95,507 libras, lo cual hace que reduzcan las velocidades prácticamente, aumentan un poquito las velocidades, pero no importa, mientras me reduzca el empuje del motor es más que suficiente. Con que me reduzca la potencia del motor es más que suficiente. ¿Y cómo la va a reducir? Con esta temperatura de 28 grados. ¿Vale? Así se utiliza la temperatura equivalente. Vuelvo a retomar, la temperatura asumida es buscar una temperatura más alta de la que realmente tienes, para con esa temperatura poder buscar un nuevo peso que satisfaga las necesidades del peso actual que yo tengo. En pocas palabras, lo que hacemos es engañar al motor haciéndole creer que hay una mayor temperatura a través de la computadora, y la computadora va a ajustar las potencias del motor, y al ajustar las potencias del motor lo que va a suceder que con ese ajuste lo que va a hacer va a reducir prácticamente el porcentaje de revoluciones por minuto de mi motor. Déjame mostrarte otra tablita que no la incluí ahí. No te preocupes, en tu manual sí la voy a incluir. Nada más que aquí se me pasó a incluirla. Dame un segundito. Dame un segundito, no te me cambies de canal. Bien. Esta es la siguiente tabla. Esto que estás viendo del 91.4 es prácticamente lo mismo que tenemos acá en la tabla que nosotros estábamos visualizando. ¿Sale? Date cuenta, así rápidamente, para empatar tablas. Date cuenta que con 16 grados el avión puede sacar hasta 102,643. ¿Sale? Eso es lo que puede sacar el avión. ¿De acuerdo? Prácticamente aquí lo que estamos haciendo, si te das cuenta, con 16 grados el porcentaje de N1 de revoluciones por minuto es de 91.4. Con el segundo ejemplo que te había dicho, buscar un peso de 95,000 libras, vamos a buscarlo y habíamos determinado que el que más se le acercaba era el de 95,507 libras, que es una temperatura equivalente de 28 grados. Date cuenta cómo baja. De 91.4 baja las revoluciones por minuto a 91.1. Ese punto 3 que se redujo, créemelo, para un motor es bastante cordial el reducirle prácticamente, aunque sea punto 3, la potencia total prácticamente o el empuje total de mi motor. ¿Para qué? Para que con eso, a través de eso, cuidas la vida útil del motor. Entonces prácticamente eso es como se utiliza, o así se utiliza, la temperatura equivalente. Lo que haces es que buscas una temperatura un poquito más alta a la que realmente tienes,
ves el valor del peso que te está dando esa temperatura alta y si el peso satisface las necesidades de tu peso real de despegue, vas a utilizar esa temperatura más alta para ingresarla a la computadora, en este caso del motor, o a la computadora del avión a través del Flight Management System, que es el FMS, y ya automáticamente lo que va a hacer el motor va a ajustar y va a calibrar, en este caso las potencias, el porcentaje de N1, el porcentaje de revoluciones por minuto de mi motor. ¿Sale? Bien, eso fue por el tema de temperatura equivalente. Ahora viene el tema de D-Rate. ¿Qué es el D-Rate? Fácil y sencillo. El D-Rate, para esto, el tipo de motor del 190 es este, CFE3410 Eco 6. El motor como tal, en condiciones normales de operación, puede generar un empuje de hasta 17.100 libras. Eso es su empuje normal. Un empuje o un sobreempuje, en este caso es de 18.500 libras. Esos sobreempujes solamente se van a utilizar, que ahí se conoce con el acrónimo de GARPS. El GARPS es el Go Around Reserve. Esos sobreempujes solamente lo vas a utilizar cuando tengas falla de un motor. Para compensar la pérdida de un motor, el motor que sigue funcionando, le das un sobreempuje para compensar la pérdida de otro. Entonces, el 18500 en condiciones normales de operación, no lo peles, ¿sale? Lo que vamos a pelar es el que dice TO1, que es el Takeoff One, así se llama Takeoff One, que es de 17.100 libras. Ese es el empuje normal que te puede dar el motor, el empuje máximo normal. El sobreempuje 18.500, pero no lo peles. El empuje normal 17.100 libras. El D-Rate es un método de reducción de empuje en el cual no utilizas una temperatura ficticia como la temperatura flex o la temperatura equivalente. El método de Rey lo que haces es ajustar prácticamente el empuje del motor a través de una configuración que ya tiene todos los motores y que es igualmente a través de la computadora, que no va a ser por temperatura, sino va a ser por ajuste de potencia. Con ese ajuste de potencia tú configuras el Flight Management System y colocas Takeoff To, y en automático, al ajustar esa configuración en la computadora del avión, te va a reducir el empuje a 15.450 libras. Prácticamente ese es el método de Rey. Lo que haces es buscar un nuevo empuje, ajustar el empuje reduciéndolo en un porcentaje. Aquí lo que se redujo en porcentaje de 17.100 libras a 15.450 libras, lo único que se redujo fue un 10% total. ¿Sale? Entonces prácticamente el D-Rate es buscar un nuevo empuje, reducirle el empuje a través de un porcentaje. En este caso es el 10%. Va a haber aviones donde puedes encontrar un TO3 que dice Takeoff 3 o Takeoff 3, que ahí se le está reduciendo un 20% a la potencia total. Ojo, y esto es lo último, chavos. Dentro de lo último, la reducción del empuje total, tú no le puedes reducir más de un 25% al empuje máximo. Es decir, de las 17.100 libras no le puedes reducir más de un 25% total la potencia. Eso está por reglamentación. ¿Sale? Entonces prácticamente esos son los datos que yo quiero que tú sepas, para ya después te voy a enseñar a utilizar mejor las tablas, pero en este caso son los principios que yo quiero que tú tengas presentes. ¿Qué es la temperatura flex? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es el método de Rey? Sintetizado, temperatura flex es buscar una nueva temperatura más alta para hacerle creer al motor de que hay una temperatura más alta. Al hacerle creer eso al motor, va a reducir los empujes, creyendo el mismo motor que prácticamente tiene una densidad escasa. Recuerda que a mayor temperatura, menor presión, menor densidad. Prácticamente con eso vas a ajustar los valores de potencia del motor, vas a calibrar la CN1 a valores mucho más bajos de revoluciones por minuto, y eso te va a ayudar a cuidar la vida útil del motor. Y el segundo, que es el método de Rey, pues prácticamente en pocas palabras es ajustar el motor a una nueva potencia, reduciendo el porcentaje de empuje máximo a un porcentaje mucho menor. ¿Sale, chavos? Bien, este manual lo van a tener disponible en la plataforma de Moodle.
chéquenlo bien, léanlo bien, porque prácticamente vean este tutorial, porque como les dije, esto va a ser el parteaguas para ya empezar a entrar directo al rendimiento, para poder determinar el rendimiento del Embraer 190, ¿sale? Cuídense mucho, chavos, nos vemos.